con la profundización en las exposiciones. Y por favor, como siempre le dice Dani, pónganse atentos, ¿no? No espere a que ya haya pasado todo y luego usted quiere hablar del Big Bang. Entonces eso ya pasó, ¿no? Estamos en un periodo, no me acuerdo en qué periodo histórico estamos con ustedes ahorita, pero ya vamos a ver. Pónganse atentos para la exposición, no deje pasar, ¿sí? Si algún compañero suyo, no sé, me invento, ¿ya? Están hablando de Egipto y va a hablar un compañero de Roma, ¿no? Del Imperio Romano, entonces digamos, no, profe, espérese que todavía yo también quiero hablar de Egipto, ya, pues, habla de Egipto, pero póngase pilas, ¿sí? No espere a que termine luego su compañero que ya empezó a hablar. Ahí sí creo que es pertinente interrumpir. Profe, es que yo quiero hablar de un periodo anterior. ¿Ya? Póngase pilas, ¿de acuerdo? Yo sé que a veces este clima da un poquito de sueño, aunque veo que por aquí ya el sol quiere asomarse un poquito, entonces creo que ya nos puede tranquilizar un poco eso más, sobre todo con el frío que provoca. ¿De acuerdo? Póngase atento entonces y pilas, ¿ya? Y levante la manito para que esté listo para ir haciendo las exposiciones. ¿Sí? Eso nada más. Conmigo, muchas gracias. Si no hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Ya? Yo hoy sí ya le subo todo esto al clase, ¿sí? ¿No? Bueno. Entonces, menos palabras y más exposiciones. Es casi lo mismo. No, tranquilo, si quieres. Bien, chicos, buenos días. En este momento acabo de compartirles mi clase para que revisen el, el capítulo 2 y 3 de las lecturas. Ustedes pueden apreciar ahí está la parte 2 de la Edad Media y la parte 3 de la Edad Moderna. Ya estábamos, en la clase pasada estábamos hablando sobre el Imperio Romano, ¿no? Y ya vamos a terminar ese asunto. Entonces, voy a hacer como un ligero paneo para que usted a lo mejor pueda interesarse por alguno de los temas que continúan. Ahí. La misa de Navidad. Sí. Ahí sí esa misa se pone por encima de... No sé.
El Classroom, a ver. Mejor el Classroom, ya dice. Sí, sí. Ojalá cargue algún día. Hasta eso, ¿no? Hasta eso. Déjame ver voy a hacer si lo puedo encontrar. Subiste al Classroom, ¿no es cierto? Déjame ver si le abro yo ahorita. Voy a resumir la historia del arte, porque estábamos haciendo un acercamiento de la historia universal de las obras artísticas. Va a ser una parte apreciativa, simplemente para que usted pueda ver y apreciar lo que se hizo. Esta es una primera parte de algunas entregas que voy a hacer. Abrir el Classroom. Me avisas, ya tengo aquí para abrirle. Ya está. Ya está compartido. ¿Qué pasó? Ah. Es un breve resumen, ¿no? Vamos en orden. A ver si están escuchando. Ya, ahora sí te están escuchando. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Las famosas pirámides, ¿no? Pareciera de las tres, ¿cuál es la más grande? Ya. Fíjate, pareciera, ¿no?, que la de en medio es más grande, pero la de en medio es la mediana. No, que estos monumentos son tan enormes, es como los planetas. Tú estás ahí y tienes esa perspectiva. Lo que parece, o sea, lo que es grande, por la distancia parece pequeño, como el Sol. Fíjate que el Sol es sumamente grande, pero está a una distancia tan larga que pareciera que fuera del mismo tamaño que la Luna. Más o menos en ese efecto. La pirámide, la última pirámide, la que está al fondo, es la más grande, pero la distancia hace que se vea pequeña. Entonces, cuando los egipcios iniciaron la construcción, no es que construyeron esto de una, así vamos a hacer una pirámide, no, no. Ellos empezaron haciendo unas estructuras que se llamaban mastabas, que vendría a ser como el primer nivel de esta pequeña pirámide que ven aquí. El primer nivel era una mastaba. Entonces, los muertos no se los sepultaba ahí y se hacía como una especie de protección de piedra. Pero luego, la gente que tenía más dinero, ¿no?, que tenía más posibilidades, empezó a colocar otra mastaba más pequeñita encima, y después otra, y sin querer queriendo, terminaron haciendo una pirámide escalonada, que fueron las primeras pirámides que ellos hicieron, ¿no? Conforme siguieron pasando los años, ¿no?, empezaron a hacer estas pirámides, ¿no?, como ustedes ven que tienen gradas, ¿no? Y después a alguien se le ocurrió la idea de que, ¿qué tal si hacemos una pirámide que tenga sus caras lisas y no en forma de escalera, ¿no? Lo que ustedes ven ahí, ¿no?, en las tres pirámides de atrás, pareciera que fuera hecho como una escalera, pero originalmente la superficie era lisa.
después de haber hecho la estructura interna, ¿no?, los egipcios colocaban una piedra con la cara inclinada para que estuviera lisita, ¿no? Pero después de que esto quedó abandonado, mucha gente, pasados los siglos, se acercaba, ¿no?, a las pirámides para robar las piedras para construir sus casas. ¿Ya? Por eso es que lo que usted ve ahorita de la pirámide es como una capa interna, porque la capa exterior ya fue robada. Solo permanece, como ustedes ven aquí en la punta de la pirámide de en medio, ahí todavía permanece algo de la primera capa, ¿ya? Esa capa que hace que la pirámide se vea lisa. Porque bueno, ya me imagino que está a una altura tan grande que ya la gente ya como que le dio miedo de seguirse robando. Pero así. Y claro, ¿no?, dentro de cada una de estas pirámides pertenece un faraón distinto, ¿no? Pero aparentemente la construcción de estas pirámides se hacía para proteger el tesoro, ¿no?, del faraón, pero no pasó mucho tiempo de su construcción para que sean saqueadas. Entonces, ya cuando en el tiempo presente, ¿no?, hablo de la edad contemporánea, hace unos 200 años, fueron los investigadores, ¿no?, cuando Napoleón estuvo por ahí, a ver si encontraban, ya no había nada, ellos habían saqueado hace ratísimo. Entonces, ahí, bueno, han quedado como un monumento, hecho por el hombre, hecho por el hombre. Si usted ahonda y se pone a leer cómo fue el inicio de las pirámides, va a encontrar muchas fotografías en donde se ven estas primeras pirámides pequeñitas y luego fueron aumentando de tamaño. No es que fueron extraterrestres que vinieron y que la inteligencia del espacio, no, quítese eso. Cuando el hombre desconoce cómo se hicieron las cosas, ahí en esa mente que no sabe, le entran esas ideas de los anhelitos. Cuando usted sabe, porque la gente, como desconoce, cree que esto lo construyó el hombre de buenas a primeras. Dice, no, esto es imposible que el ser humano haga. No, pero cuando tú revisas la historia, ves que fue poco a poco, fue un trabajo de siglos que ellos fueron perfeccionando. Entonces la historia es muy antigua. Desde el año 3500, 4000 a.C., fíjense, y esto se construyó en el 2300. Tiene que pasar más o menos más de 1500 años de historia egipcia para que los egipcios empezaran a construir estas cosas colosales. Yo les voy a enseñar uno, me voy a salir porque no lo tengo aquí, pero si ustedes buscan en el Google pirámide escalonada, ¿Qué busco? Espérate. Van a encontrar cómo ellos intentaron hacer una pirámide y fracasó. Entonces empezaron a hacer una pirámide así, pero luego se dieron cuenta que las bases de la pirámide estaban colapsando y en vez de rematarla así, ¿no?, tuvieron que achicarle ese. A ver, déjame compartir, Dani. Entonces fue ese como un tiempo de ensayo y error que ellos tuvieron, ¿no? Esa es, por ejemplo, la pirámide escalonada. Perdón, la pirámide truncada. Ya. Bueno, mientras Entonces, busco, esa es la escalonada. Fueron como que los intentos de ellos en sus primeros momentos en la construcción de estos edificios. ¿Ya? Y claro, no decían, ¿cómo transportaron las piedras? No sé qué. Si en esa época no conocían la rueda. Pero ¿qué hacían? Porque ellos se consideran que a lo mejor las transportaban encima de troncos, ¿no?, rodantes. Ahí está, ¿no?, la pirámide. Sí, pero espérate. Pero que no pueden ver. Para de la virtualidad. Fíjense, esto es lo que no conoce mucha gente, ¿no? Antes de que ellos construyeran esos enormes colosos, hicieron intentos, y este es uno de los intentos fallidos. Empezaron a hacer la pirámide y luego se dieron cuenta que las piedras inferiores estaban como que agrietándose. Entonces dijeron, no, aguantemos aquí, hagámosle más chiquitito. Entonces no se construyó como tenían previsto. Y así. Eso, gracias por compartir esto. Entonces, sigamos. Voy a compartir.
¿Qué más? Ellos no solo hicieron pirámides, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, este es uno de los templos más, podría decir, más hermosos de Egipto. Fue hecho en honor a una mujer faraón. A veces se considera que los faraones todos fueron hombres, pero sí hubieron algunas excepciones, como la reina Hasecho, que es el templo de esta reina, o por ejemplo Cleopatra, ¿no? La última reina de Egipto. Más o menos este templo fue construido hace 3000 años, todavía se mantiene la estructura, claro, hay partes que ya se han caído, porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Fíjense que cómo se da el San Gabriel después, que será, de 3000 años, no quedan ni piedras, no sé, no, pero las construcciones egipcias se hacían con piedra. Aquí tenemos, por ejemplo, Abu Simbel de un templo construido en honor al faraón Ramsés, el que narra en la Biblia. Ahí está la documentación histórica, arqueológica, como ven ahí, histórica en los jeroglíficos, ¿no? Y también literaria, testimonial, como en la Biblia. Ahí se cruzan algunas fuentes históricas, ¿no? Escritos, testimonios en la Biblia, arqueológico y también por el testimonio de los mismos egipcios. Este templo tuvo que ser desarmado, piedra a piedra, y vuelto a construir, porque el lugar donde se encontraba, en el siglo XX, los egipcios construyeron una represa para utilizar las aguas del río Nilo para generar energía eléctrica. Entonces salieron los arqueólogos, no puede ser que esto se hunda, quede bajo las aguas, ¿no?, del embalse que se iba a formar por la represa. Entonces lo desarmaron y lo volvieron a construir así, tal cual como ustedes lo ven. Fue una obra de las más grandes obras de ingeniería que se hizo en el siglo XX por parte de la UNESCO para tratar de salvar este patrimonio. Gracias al salvamento de esto, la UNESCO se le prendió el foco y dijo, podemos salvar muchas otras cosas más que estén en peligro. Y ahí es que empieza la UNESCO a declarar los famosos patrimonios de la humanidad. Y el primero fue el Centro Histórico de Quito. Fue el primer patrimonio declarado por la UNESCO. Entonces, y así iría sucesivamente otros edificios que se consideran patrimoniales. Entonces, en otras palabras, son intocables. Se los deja ahí para que las generaciones futuras puedan apreciar, ¿no?, la obra del hombre, ¿no? Entonces, tenemos aquí una muestra, ¿no?, de arte egipcio, ¿no? Esto realizado sobre un papiro, ¿no?, que son como especies de papel hecho con tejido vegetal. ¿Ya? Entonces, gracias a estos jeroglíficos y gracias a los papiros que se han encontrado, se puede apreciar cómo se vestían, qué comían, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Es en base a esto que las películas sacan la información. No es que las películas se inventan, no. Las grandes producciones cinematográficas acuden a los historiadores a ver cómo se vestían ellos. A ver, mire, esto era así, esto era de oro, esto era de cuero, esto era de fibra vegetal, etcétera, etcétera, esto era de este color, etcétera, etcétera, ¿no? Así se realiza más o menos cuando están estos ingenieros de vestuario que se encargan de ese trabajo. Tenemos aquí, no sé si alguien lo reconoce, ya también algunos de ustedes habló de esto, ¿no? ¿Nadie? Este de aquí es una especie de pirámide que se llama Zigurat. Este, por ejemplo, en cambio, se construyó en Mesopotamia. Construyeron muchos en Mesopotamia. En lo que ahora es Irak, Siria, etcétera, etcétera, Kuwait. Se cree que uno de estos zigurats fue la Torre de Babel, descrita en la Biblia, ¿ya? Cuando sale un pasaje bíblico donde las personas quisieron construir una torre alta para llegar al cielo.
Y luego Dios les castigó, ¿cómo es? Creando diferentes lenguas, entonces la gente no se podía comunicar entre sí, ¿no? Entonces se cree que uno de estos sigurats era la Torre de Babel, que relata la Biblia. Esta, a diferencia de las pirámides egipcias, o de los monumentos egipcios, los sigurats o varios monumentos de Mesopotamia se construían no en piedra, sino en ladrillo, ¿ya? Por eso el estado de estos edificios es prácticamente ruinoso, porque ellos utilizaban ese ladrillo, no sé si ustedes han visto, como de tipo rojito, es así, que le dicen, bueno, güey, aquí le decimos, ¿cómo es? Que es como Ladrillo bloque. jabón, le decimos. No, el ladrillo visto, que dice. Ajá, así que rojito, ¿ya? Ajá. Entonces, como eran hechos de arcilla, y fue hecho esto como que hace más de 3.000 años, ya se va haciendo nada, se va deshaciendo. También ellos, por ejemplo, ¿cómo conocemos lo que hicieron ellos? A través de esos testimonios gráficos que han dejado, fíjense, cómo ellos se transportaban, ¿no? Ellos ya conocían la rueda, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Claro, los egipcios en un tiempo posterior también aprendieron a usar la rueda, como ven acá, ¿no? ¿Sí ven? Pero en la época en que construyeron las pirámides, ahí todavía no, sino fue después. Entonces, en Mesopotamia también se construyó, se inventaron la rueda. Como ustedes verán, no eran unas ruedas como las de ahora, sino que eran estas ruedas pesadas hechas de madera, unión de tablas con forma redonda. También ustedes pueden apreciar cómo se vestían, ¿sí? Y los animales que utilizaban. Este es, por ejemplo, el relato de una batalla. Si ustedes se dan cuenta, en el tercer nivel, en el de abajo, en el último, ¿qué estamos viendo aquí? Por ejemplo, si alguien puede distinguir. Sí, es una persona que está siendo aplastada por los caballos, ¿ya? Entonces, este estandarte, así le decimos, el estandarte de Ur, relata una batalla, desde la preparación, que está arriba, hasta la batalla misma, que es en la parte de abajo. Ustedes ya ven que aquí están preparando las carrozas, ¿sí ven? Y en la parte de abajo vemos que ya los tipos están encima de las carrozas. Parte del arte mesopotámico, ¿no? Podemos también apreciar cómo ellos se vestían. Vamos acá. Puedes girar tu silla, porque yo también voy a dar la clase así, ¿no? Sí. A ver, ¿qué les parece? Y finalmente tenemos, no sé si alguien lo logra ubicar, esta imagen de aquí. Es de Babilonia, sí, pero ¿cuál sería? ¿Alguien tiene la pista? Perfecto, ese es el código de Hammurabi. Los mesopotámicos escribían en esas tabletas de arcilla, pero al rato esas cosas se desbarataban en algún momento. A lo mejor te salió mal, lo escribiste y quebrabas eso. Entonces, para que el código de leyes permaneciera en el tiempo, al rey Hammurabi se le ocurrió la idea: escríbanlo en esta estela, una columna de piedra, para que no se dañe, para que quede escrito en piedra, no se borre o no se quiebre, ¿ya? Entonces ahí en ese código, ¿no?, están todas las leyes de esa época, como yo les decía, y Javi les explicó en clases pasadas, lo de ojo por ojo, diente por diente. Ahí trataba de... Sí, se considera que es un primer... Los que vayan a estudiar abogacía o leyes, de ley van a ver esto. Van a decir que en los antecedentes de las leyes, los primeros fueron el código de Hammurabi, luego van a ver el código romano, etc. Pero bueno, si ustedes pueden ver aquí, alguien logra distinguir esta imagen. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se parece?
¿Cómo te llamas? Juan Francisco. ¿Cómo te llamas? En la virtualidad, ¿alguien logra distinguir qué está pasando ahí? Profe, es como si fuera una casa o ciudad con ruedas. Ya. Gracias, Ian. Profe, yo le veo como, o sea, de la forma que le veo es como un tanque, pero supongo que ha de estar en un momento de guerra porque hay personas con arcos arriba. O bueno, eso supongo. Sí, Profe, sí, yo también de alguna u otra manera le veo como algún arma, por así decirlo, de ejército. gracias, chicos. Correcto. Les estoy anotando las participaciones. Aquí Francisco Vergara, David Pazmiño y una virtualidad Ian, David y Estefan. Sí. Sí, ¿dónde? ¿Cómo? Ajá, perfecto. ¿Cómo te llamas? Gracias. Ya, gracias, chicos. Sí, correcto. Es así como los arqueólogos y los historiadores nos damos cuenta de cómo han pasado las cosas. Esta es una muestra de arte asirio. ¿Ya? ¿Y qué está pasando aquí? Como les dije en la clase anterior, los asirios quedaron en la historia como sanguinarios. Ellos le hacían prácticamente la guerra a todo el mundo. Y para ello inventaron estas máquinas. No que porque no había la tecnología, no. Eso no es impedimento. El ser humano se ingeniaba con los materiales que tenía y construía este tipo de máquinas, claro, hechas con madera, cuero, etcétera, etcétera, ¿no? Y como algunos dijeron, están derribando el muro de una ciudad. Y claro, están aquí, como ustedes ven, en la parte superior, los defensores de la ciudad, en la cima de la torre, con flechas, arcos y flechas, defendiéndose, ¿no? Ustedes ven que en la parte inferior de esta máquina tiene ruedas. Sí. Y así, ¿no? Como un caballito de Troya. Sofisticado. Y dentro había soldados ahí. Aquí, por ejemplo, es otra muestra del arte asirio. Vemos cómo es la cacería del león. Este era como una especie de deporte para ellos, ¿no? Y ustedes verán que el arte asirio se distingue porque las figuras son como rígidas, están como que así, ¿no? Ese va a ser una distinción del arte asirio. ¿Ya? Aquí tenemos otro, ¿no? Si ven, los caballos, los sirvientes, ¿no? Los caballos, y una figura de poder, ¿no? Que tiene incluso una sombrilla en la cabeza, para que no le dé el sol. Perdón. Pequeño retraso. Espérenme un segundito que la transición está en modo y los que están aquí presenciando pueden apreciar lo que ustedes en la virtualidad sí están viendo. Entonces podemos ver que hay cambio. Podemos ver que el arte así es como, se ve bonito, ¿no? Pero es como un poco tosco, ¿no? Está ahí y tratan en todo el arte de mostrar poder, fuerza, ¿no? No me salí, dice. Están escuchando. Ya me dejó. Entonces, esperemos a que se cargue nuevamente. Esperemos a que se cargue un ratito más y les comparto. Me confirman en la virtualidad si están viendo lo que les estoy compartiendo. En la virtualidad. Hagan así, por favor, si pueden ver lo que les estoy compartiendo. No se ve, profe. Ya les comparto. Yo también. Ya. Lo que ustedes están viendo en este momento
Es una de las puertas que tenía la ciudad de Babilonia. Esa se llama la puerta de Istar, o de la diosa Istar. Esta puerta es original. Los arqueólogos se la encontraron, la desenterraron, arqueólogos alemanes, y se la llevaron piedra a piedra al Museo de Berlín. Ahorita se expone en el Museo de Berlín, tal como está, se conservó íntegra. ¿Por qué? Está hecha de ladrillos, sí, pero en la parte exterior del ladrillo, los babilónicos en esa época hicieron un recubrimiento parecido a la cerámica. Por eso se ha mantenido, el ladrillo se ha mantenido intacto porque estaba protegido por cerámica. Sí, sí, le da ese efecto hermoso como de baldosa, ¿no? Y se ha conservado tal cual. Sí. Está otra vez. Bien. Imponente. Okay. Lo que esto está viendo en este momento se llama los jardines colgantes de Babilonia. Es una reconstrucción idealizada, ¿no? Porque estos jardines ya no existen, se destruyeron completamente. Pero según los relatos de quienes viajaron a Babilonia en esa época, se dice que los babilonios construyeron como una especie de pirámide, un zigurat, pero que en cada nivel había jardines, ¿no? Y que habían inventado un sistema de agua en el que el agua subía hasta el último nivel y luego caía como cascada para alimentar de agua a todos los jardines que habían ahí, ¿no? Y claro, este monumento se encontraba a orillas de un río. Bien. Este de aquí, que usted está viendo, es el Palacio de Knossos. A mí me hace recordar el Colegio San Gabriel, que tiene las columnas así igualitas. Este es de parte de una de las civilizaciones marítimas que habíamos hablado en la clase anterior, de la civilización minoica. ¿Ya? Entonces, Knossos es la capital de la civilización minoica, y de ahí, de este palacio, es de donde proviene la leyenda del Minotauro. Se decía que el Minotauro vivía en un laberinto, ¿ya? Y el palacio de donde vivía, aparentemente, en este ser, es este. Como el palacio es laberíntico porque es grande, sumamente grande, quedó para la historia esa leyenda, ese mito fundamentado en algo real. Tenemos aquí, por ejemplo, estos son frescos. Los frescos son pinturas que se hacen en la pared. Todavía no sé. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros podemos apreciar el deporte que ellos utilizaban. Ya les va a cambiar. Ya, ahorita sí. Aquí están los frescos, ustedes pueden ver. Vemos aquí los delfines, ¿ya? Que había en el mar Mediterráneo. Todavía hay delfines en el mar Mediterráneo, pero ya muchos dicen que quedan muy pocos. Acá vemos el deporte que ellos disfrutaban, ¿cómo es? La tauromaquia o el uso de los toros para hacer estas representaciones, ¿no? Según el toro venía y ellos saltaban y tenían que poner sus manos encima del lomo del toro y luego darse otra vuelta. Y ahí podemos ver también el tipo de peinado y vestidos que usaban las mujeres en esa época. A pesar de que es una época muy antigua, hace 2000 años antes de Cristo, eso quiere decir más de 4000 años atrás, tenían unos peinados bastante elaborados.
Bueno, ya que tenemos otro acercamiento, por eso les digo que se me parece Ya. al Colegio San Gabriel, porque tiene estas columnas en rojo. Pero bueno, ahí está, hasta aquí, en este momento, gracias a los chicos que han participado. A ver, ya. Y hacemos un corto receso. 16 de diciembre. Yo después, unos 5 minutitos para que los que vayan a hablar tomen asunto y me digan quiénes van a participar, ¿no? Entonces son 8:21 a las 8:26 y los que van a prepararse, ojo, estamos ya en la época del Imperio Romano. Los que deseen prepararse de la virtualidad, me dejan su manito levantada, por favor, para tenerlos en cuenta, ¿ya? Y los que van a presentar de aquí también me avisan para que ya estemos listos, ¿ya? Gracias por tomar asiento. Gracias. Voy a explicar algo rapidito que no me cargaba el plan, pero ya está. ¿Alguien aquí presencial va a realizar alguna exposición? ¿No? Vamos encendiendo las cámaras, por favor, aquellos que todavía no lo han hecho en la virtualidad, gracias. Mientras Dani busca eso, el momento en que les mencionaron que había una mujer faraón, recordaba que también hablando en el lugar en el que estamos, de los jesuitas, hay en la historia una mujer jesuita literalmente aceptada en la compañía de Jesús como tal, ¿no? Juana de Austria, pero fue aceptada al principio para guardar el secreto como Mateo Sánchez. Obviamente se puso otro nombre para que no se supiera, y luego Mateo Montoya y eso. Pero después ya pasó la historia, ya se conoció después de muchos años, obviamente, ¿no? Ya fue aceptada en el 1553. ¿Ve? Y pasan esas cosas. También ella enviudó, ingresó, no es que ingresó al claustro de la compañía, no, ella estaba por fuera. ¿Ve? Pero pasan estas cosas. Y además fue aceptada por petición de San Francisco de Borja, que fue un jesuita general de los jesuitas, estuvo jefe, ya, general, y ella tenía relaciones importantes con los reyes y los príncipes en Europa. Entonces, nunca San Ignacio la conoció, pero las cartas que escribían ayudaron mucho en esas relaciones diplomáticas y para ir afianzando lo que la Compañía de Jesús buscaba, ¿no? Pero nunca, San Ignacio nunca aceptó, como había en otras órdenes, una orden de mujeres, ¿no? ¿Sí? Y nunca se ha hecho. Hubo un intento de unas mujeres al principio, en la época de San Ignacio en principio no quiso, pero el Papa le dijo, acépteles. Y luego les aceptó, pero al poco tiempo, alrededor de 6 meses, las mismas mujeres que habían pedido ser una orden femenina de la Compañía de Jesús, le pidieron a San Ignacio y al Papa también directamente que no vuelvan a cometer ese error. ¿Sí? Literalmente así fue la petición, porque decían ellas, las mujeres no estamos listas para seguir y no para seguir, sino para
para aceptar y para poder vivir lo que la Compañía de Jesús pelea en la Constitución, ¿ya? Entonces hay cosas que son bien complejas. Y con esto acabo. Fíjense, por ejemplo, cuando yo estuve en el noviciado, 2 años, a mí me encantó, de silencio completo. No, a mí me encanta silencio, así que, ¿no? Pero obviamente salía el fin de semana a la catequesis, ahí había que hablar, pero de ahí había poquitos momentos en los que no podía hablar. Pero les decía, había cosas para que entiendan los procesos. A veces la gente no entiende. Si no se vive dentro, no se entiende, ¿no? Hay que vivirlo para saber de qué se trata y entenderlo. Y es algo propio de la compañía porque es una manera para poder gobernar a los suyos. San Ignacio decía que el súbdito tiene que comunicarle al superior hasta las pulgas que le pican. Es decir, se refiere a todo, debe saber todo, sino cómo le gobierna. Es como cuando usted va al médico y digamos que tiene 3 síntomas de algo y le dice 1 o 2 y el otro se lo guarda porque, uy, qué vergüenza. El médico no va a poder, en principio, diagnosticarle algo, ¿no? Tiene que ser honesto y decir todo lo que pasa, sino cómo le atiende. Pero ahí en esa época, y entré, y bueno, al terminar los 2 años, cuando ya me tocaba la siguiente etapa, el maestro de novicios me dijo, Javier, mira, ahora sí, ya que vas a la siguiente etapa, este fue el dinero que tú trajiste, me invento, eran creo que 50 centavos que tenía en mi bolsillo, ya, bueno, no había, estábamos en Sucres en esa época, pero me invento, no me acuerdo qué. Esta es una carta que te escribieron, ¿sí? Te escribieron los de creo que era de la CBX, de la mismo movimiento de los jesuitas, ¿no? De los jóvenes. Luego ahí me contó que había ido a buscarme una mamá y una muchacha porque querían que les dé clases de matemáticas, creo, de física, no sé qué. Y también luego esa carta que me devolvió me la indicó a la salida, ¿ya? Y él estaba en la potestad de hacérmela conocer o no. Y todas las cartas que me llegaban a mí, él las podía leer, aunque sean personales, ¿no? Ese era el gobierno del superior. Y mucha gente, imagínense, no, ¿cómo me va a leer lo mío? ¿No? Sí, así era. Por eso era muy complicado, con todo el respeto que se me hacen las mujercitas, pero a nosotros también nos puede pasar eso ahora. Pero en ese momento, y creo que hasta ahora es bien difícil, ¿cierto? Me escriben algo personal, dice, sí, pero primero lo leo yo. Y veo si es que te sirve o no, si no, no te doy. ¿Ya? Y no se entera nunca. Entonces es complejísimos, ¿no? ¿Alguien está dispuesto a que le digan? ¿Ve? Y la pregunta es, ya que hablé de esto, su papá y su mamá tienen todas las claves de acceso a todo lo que usted accede en el Internet. ¿No? ¿Todo? ¿Ve? Eso es una ayuda, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Pero es importante en el compartir. Entonces, solo eso que quería comentarles, pero terminamos en esta parte más de la parte vivencial. Pero fíjense las cosas que uno investiga y pasan en la historia, ¿no? Yo hasta ahora estoy tratando de averiguar cómo es que hay, hace décadas atrás, hay el nombre de una mujer graduada en el San Gabriel. Pero obviamente no creo que estudió en el claustro de San Gabriel, sino que habrá habido alguna otra cuestión, ¿no? Que no la voy a comentar ahora, pero no sabemos por qué está ahí, ¿no? Puse a investigar, justo si no me equivoco fue José Miguel cuando recién había ingresado que me pasó el dato y nos pusimos a buscar. Pero era interesante, ¿no? Bueno, son cosas que la historia va revelando, ¿no? Si no uno empieza a contar, como decía Dani, al principio uno se empieza a inventar cuentos y cuando empieza a investigar y va al fondo, se encuentra con la realidad, ¿no? Y ve realmente cuáles son las fuentes y las bases. Hay cosas que son inexplicables porque no se han encontrado las fuentes y las bases y se atribuyen a otras cosas, como por ejemplo los intercambios que hacían en las conquistas en algunos lugares, aquí en América, ¿no? Por un espejo, qué sé yo, cosas que eran
que llamaban la atención por cuestiones que uno consideraba cachivaches, los otros los consideraban cosas admirables, no se conocían, y llamaba la atención, ¿no? Sí. Hay cosas que las tenemos porque nos llaman la atención y no sabemos de dónde vienen, qué pasa, y están ahí, ¿no? Sí. Por eso hay que investigar. Para eso es la historia. A mí realmente me encanta, yo puedo estar a veces ciertas cosas, tengo el tiempito y me siento a estar viendo documentales. Ahora hago menos porque como estoy en la historia así, entonces me voy enterando de ciertas cosas. Siempre va Dani a veces colocando alguna cosa de novedad. El siguiente año ahora ha colocado algunas, ¿no? Entonces yo voy aprendiendo, ¿no? Ciertas cosas, otras las voy recordando, ¿sí? Por eso es la invitación, ¿eh? Si usted no conoce la historia, le van a engañar como niño chiquito. Sí, claro. ¿Eh? Pero bueno, ya están ahí dos estudiantes en la virtualidad para hacer su exposición. Y aquí no... Estefano, ¿de qué vas a comentarnos? Bueno, profe, yo voy a hablar principalmente de No se sube. los lugares que dentro de la Roma imperial o dentro de un periodo fueron importantes, por así decirlo, y lo que pasaba dentro de la ciudad. Ok, ok. Y Rosana, ¿de qué vas a hablar? De la Roma Imperial, de la diapositiva de la Roma Imperial. ¿Me puedes repetir, por favor? De la diapositiva de la Roma Imperial. ¿Puedes escribir por el chat, por favor? Que no, ¿de la diapositiva de cuál? Escríbele, escríbele. En el campo. Ok. Ah, ya, ok, estamos. Ah, ¿ya leíste? Ya. Sí. ¿Y aquí? ¿De qué van a hablar usted? ¿De qué? Ya. Ok. ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya. Bien, bien. ¿Y cómo te llamas? Bien. Les ibas a decir que lo que les compartiste. No, más después. Ah, ya. Adelante, ven, Astrid, ¿no? Ven, por favor. Entonces, Astrid les va a comentar sobre la expansión de Roma, ¿ya? Y vamos ya terminando esta parte de la... Bueno, afortunadamente todos van a hablar de Roma. Adelante. Siéntate. Habla nomás. Primero que el Imperio de Roma fue el imperio más, uno de los imperios más grandes que hubo en Europa. Ocupó gran espacio, ocupando desde España hasta un poco más adelante de Italia. Fueron grandes inventores que durante las guerras civiles y las guerras que tuvieron para seguir expandiéndose, inventaron varias tácticas y armas, como lo fue la táctica de tortuga, que era una forma de defenderse contra ácido y flechas que llegaban desde los invasores.
fueron grandes inventores porque crearon los acueductos que fueron hechos de mármol, que también lo descubrieron. Eh, También crearon las termas y debido a su gran expansión también crearon carreteras que hasta el día de hoy, como fueron también construidas, se siguen usando. Como necesitaban una gran cantidad de soldados, también se usaron las legiones extranjeras, que eran conformadas por ciudadanos de los territorios que iban conquistando. Sin miedo, sin miedo. Esa es la intención de esto. Como que miedo a hablar, ¿no? Como miedo. ¿Qué vamos a ver? Ah, sí, todavía. Adelante, Rosana, te escuchamos. Ya. La Roma imperial. En el año 49 a.C., la República Romana cayó debido a una serie de guerras civiles que Perdón, un ratito. Estefano, ¿tú de qué ibas a hablar? De lo que sucedía en la ciudad dentro tal vez del periodo de la Roma imperial y de Ya, los lugares más importantes. ya, correcto. Entonces, que continúe Rosana y luego continúas, Estefano. Ya. En el año 49 a.C., la República Romana cayó debido a una serie de guerras civiles que comenzaron. En el año 27 a.C., Octavio, general e hijo de Julio César, derrotó a Marco Antonio pero bajo el nombre de Augusto se erigió como el primer emperador. Conservó gran parte, la mayoría de las instituciones republicanas, tenía un poder absoluto hasta se fomentó un culto que lo valoraba y adoraba como si fuera un dios. Sus reformas trajeron paz y prosperidad hasta crearon una estructura de poder que perduró hasta el último emperador, Rómulo Augusto, que fue derrocado en el año 476 después de Cristo. Los triunfos imperiales. Los emperadores, para reforzar el poder, explotaban al máximo los triunfos militares. Hacían hasta desfilar a los enemigos derrotados por las calles de Roma. Las carreras de carros en Roma. Se celebraban en el gran estadio Circus Maximus Romano. Esta era una actividad decorosa y participaba en equipos de color rojo, azul, verde y blanco. Personajes claves de la antigua Roma. Correcto. Ya, ok, gracias, profe. ¿Sabe qué es leído? Estefano, adelante. Ya, sí, profe. Bueno, el primer emperador de Roma fue el primer emperador de Roma provincial realmente nativo de los territorios fue Traiano, ya que tuvo una familia indígena turdetana y Turdetania fue uno de los pueblos prerromanos que ya predominaba en el territorio. Bueno, hacia el año 300 después de Cristo ya se mostraban signos de decadencia en Roma, pero Roma seguía siendo la ciudad más poblada del Mediterráneo. Se aproxima que con unos 700.000 habitantes y se concentraban todos en el interior de las murallas y principalmente los núcleos administrativos y comerciales del imperio. Ciudadanos de todo el mundo acudían a la metrópoli para resolver asuntos judiciales y para establecer contactos comerciales o simplemente para administrar sus sofisticadas infraestructuras para tener, se podría decir que territorios dentro de el imperio o dentro de Roma. Ya. Los viajeros accedían a la ciudad a través de 17 puertas abiertas en la muralla que Aureliano había mandado a construir en el año 271 después de Cristo para proteger la capital de las incursiones bárbaras. Una de las más frecuentes era la de Porta Ostiensis, que viajaban por el mar, desembarcaban en Ostia, donde era el puerto principal de Roma. Donde tomaban un carro de pasajeros tirado por mulas y se los acercaba a la capital por la vía ostiense en menos de 2 horas. En el trayecto en carro se alcanzaba a ver las salinas del Tíber y los cientos de esclavos y bueyes que servían
para arrastrar río arriba las pequeñas naves cargadas con los productos necesarios para establecer las necesidades de una ciudad densamente poblada como esta. Ya, y principalmente los lugares que hoy en día también han trascendido hasta ahora de una buena manera son la calle Mayor de Roma, que transcurre por todo el centro de Roma, entre el Capitolio, el Foro y el Coliseo. También el corazón de la urbe, que es el Foro de Roma, el núcleo de la ciudad, y los patricios iban ahí para ocuparse de los asuntos de los tribunales o del Senado, ya que se podría decir que frecuentemente el Senado elegía un nuevo tribunal y el pueblo elegía un nuevo Senado. Gracias, Estefan. Está correcto. Entonces los romanos iban a la ciudad a hacer dos actividades. Una era el ocio, que era como distraerse, ¿no? Como ustedes ven ahí las carreras de caballos, etc. Y la otra actividad era el negocio, que quiere decir en latín, trabajar. Como decimos ahora, la palabra negocio quiere decir algo como que te va a dar dinero, algo así, ¿no? En algo que vas a vender, ¿no? Pero en la época romana esa palabra significaba trabajo. Una parte era el ocio y el negocio era el trabajo. Bien. Gracias, Stefano, por la explicación sobre la ciudad. ¿No? También otra de las palabras en latín que ahora se conserva es la palabra vía, las vías romanas. Entonces nosotros hemos adoptado esa palabra, ¿no? Tenemos como, no sé, la vía Calacalí, o la vía a la costa, o etcétera, etcétera, para denominar estas rutas. Los romanos construyeron un montón de carreteras para conectar todas las ciudades de las provincias hacia la capital, Roma. Por eso no sé si ustedes alguna vez han escuchado una frase que dice todos los caminos conducen a Roma, porque los romanos habían construido tantos caminos que cualquier sitio, cualquier pueblito estaba conectado con la capital, con una serie de caminos. Entonces eso. Entonces continuamos en esta parte, ya finalizando el periodo romano, ¿no? El periodo romano imperial coincide con crecimiento del cristianismo. En ese tema estaba primero Alejandro y luego le damos la palabra a Eliana. Adelante, Alejandro. Claro, profe. Bien, el cristianismo dentro de lo que cabe, dentro del Imperio Romano en sus inicios fue en su mayoría lo que viene siendo una minoría. Dentro de lo mismo fue que se encontraba en lugares muy remotos dentro del Imperio Romano. En sí fue cuando varios acontecimientos ocurrieron, como en lo que viene siendo una serie de revueltas que los más pobres empezaron a unirse a la religión cristiana y empezaron a dejar a los dioses politeístas de lado. Ahora, dentro de lo que cabe también hubieron varios otros puntos los cuales marcaron la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano, como por ejemplo lo que viene siendo el decreto del Concilio de Nenea. Dentro de lo que cabe, antes de esto las iglesias cristianas eran incendiadas. Quienes profesaban la religión cristiana también eran perseguidos y todo lo que tuviera que ver con esto era censurado, quemado o confiscado. Ahora, dentro de lo que cabe, bajo el emperador Diocleciano, se intensificó en gran medida lo que viene siendo la persecución a los cristianos. Ahora, ¿por qué se dio esto? Porque Diocleciano quería lo que viene siendo traer de vuelta viejos cultos, los cuales quería que se volvieran la nueva religión del imperio. Mas sin embargo, la política anticristiana que había impuesto fracasó y fue posteriormente eliminada por Constantino. Ahora, dentro de lo que cabe,
especificando más lo que viene siendo el concilio de Nenea, fue cuando Constantino intervino en el conflicto eclesiástico para poder dimitir, para poder comprender ambas partes y para poder ayudar a lo que viene siendo obispos cristianos cerca de lo que actualmente sería Estambul. Ahora, dentro de lo que viene siendo el concilio de Nenea, fue uno de los puntos donde se empezó a reconocer al cristianismo legalmente y donde se le empezaron a brindar ciertos derechos, lo cual se podría mencionar, en los cuales tenían los otros ciudadanos. Ahora, dentro de lo que viene especificando otros puntos, como Jesús de Nazaret, fue perseguido y posteriormente asesinado por lo que viene siendo el Imperio Romano, debido al motivo de que este era el hijo de lo que viene siendo el Dios del mismo, de la religión cristiana mismamente, donde fue asesinado y más sin embargo todos conocemos lo que viene siendo la historia de Jesús. Ahora, dentro de lo que cabe, los datos sobre lo que viene siendo varios cristianos, hubieron varios símbolos. Claro, profe. Sí, muchas gracias, Alejandro. Muy bien, muy bien. Sí, está correcto, está correcto. Gracias por haber leído, Alejandro, pero debemos dejarle la complementación a Eliana. No importa si hay alguna... No, si hay algún enlace, no importa si repites alguna cosa para entablar, pero tranquila, dale, dale. Ya habías mencionado que ibas a hablar de cristianismo. Dale, dale. Cristianismo, como dijo mi compañera Alejandra, era una comunidad muy pequeña porque los cristianos antes eran perseguidos por los judíos. Eran torturados y azotados en público. Antes Nerón, como te dije, los primeros cristianos, Nerón mandó a matar a los sacerdotes, mandándolos a que mueran por los leones. Estas persecuciones siguieron después de la muerte de Jesús. Igual a los apóstoles. Los apóstoles empezaron a esparcirse por el imperio para esparcir el mensaje de Jesús. Parece que se expandió por medio de años el cristianismo, hasta que Constantino tuvo una conversión, se volvió cristiano. Y dio paso a que la iglesia floreciera, la iglesia cristiana, para que dándole libertad a los cristianos del culto. No fue oficial hasta que Teodosio I fue quien prohibió el paganismo y puso como religión oficial a Roma la religión del cristianismo. El símbolo del rey, como usaban antes, porque se escondían, era la sumisión que significaba Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios. Gracias. Gracias. Bien, bien. David, Me voy a exponer sobre la cultura maya. Ya, correcto. Antes que alguien va a exponer. Ya, ¿alguien más sobre el Imperio Romano o el cristianismo? Para cerrar ya esta parte. Sí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, entonces, fíjense, para cerrar esta parte, ¿no? Entonces el Imperio Romano termina conquistando, esto es una parte importante en la historia universal, en la historia de Occidente, porque el Imperio Romano termina conquistando todo el mundo que se conocía en esa época. No sé si lo expliqué aquí o en el otro paralelo, pero si tú le explicabas a alguien de esa época, ¿qué es el mundo? Y te va a decir, bueno, al norte el mundo es Britania, Escandinavia, al sur el desierto del Sahara, al este la Mesopotamia y al oeste España. Ese era el mundo que conocía el occidental en esa época, ¿no? Entonces, en un momento dado, Roma se convierte prácticamente en la capital del mundo,
del mundo conocido. Unificó todo el mundo. Cuando se produce su caída, hay un cambio de época porque es como, fíjate, en esta época no existe ninguna capital del mundo, ¿no? Entonces, hay algunas ciudades importantes, ¿no? Londres, París, Nueva York, pero ninguna ha ostentado, como alguna vez ostentó Roma, ser la capital del orbe, ¿no? Cuando cae Roma, es como un trauma que ocurre en todo el mundo, que el poder que unificaba todo eso había colapsado. Entonces ocurren estas invasiones bárbaras, ¿no? Aparte, el Imperio Romano ya se estaba cayendo por dentro. Lo que hicieron los bárbaros simplemente fue como que aumentar más el problema. Pero ya la estructura del imperio ya se había debilitado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya no era el Imperio Romano de la época de los Césares, ¿no? Sino que ya estaba en una decadencia. Entonces, antes, ¿no? Para evitar la caída del Imperio Romano, ustedes se han de acordar, uno de los emperadores resuelve, vamos a dividir el Imperio Romano en dos para que se administre mejor, ¿no? Y ahí es cuando nace el Imperio Bizantino o Constantinopla y el Imperio Romano. Entonces, cuando cae el Imperio de Occidente, Roma, el Imperio Bizantino, cuya capital es Constantinopla, continúa sobreviviendo. Ese no cae, ¿no? Continúa sobreviviendo 1000 años más. Entonces, pero se considera la caída del Imperio Romano, de la antigua Roma, como el final de la Edad Antigua. Entonces, muchas cosas comienzan a cambiar, o ya habían cambiado, ¿no? Para el momento de la caída del Imperio Romano. Entonces, hasta ahí nomás, ¿ya? Al mismo tiempo que existieron los romanos en Europa, o los griegos también en Europa, en América estaban los mayas, que es lo que va a hablar David. Hace en este momento adelante, David. Sí, profe. Fue una cultura que se desarrolló entre los 300 hasta el 900 después de Cristo. Los mayas introdujeron avances en las matemáticas, la escritura, arquitectura y astronomía. Algo a resaltar es que poseían su propia organización social, política y religiosa, que fueron bases para otras culturas. Se ubicaron en la península de Yucatán y sus alrededores. Aquí construyeron grandes pirámides, monumentos y templos religiosos, principalmente a sus dioses. Los mayas eran politeístas y a sus dioses los relacionaban con la naturaleza. La base de su economía era la agricultura, que se practicaba en las afueras de las ciudades. Los astrónomos mayas fueron muy habilidosos, fueron capaces de calcular la duración exacta del año solar y también del lunar, además de predecir los eclipses. Tenían un deporte muy particular, parecido al baloncesto. Los jugadores solo podían utilizar las caderas, codos y tobillos para controlar la pelota, y cuando un jugador anotaba podía elegir la propiedad de algún espectador que pudiese encontrar. ¿Dónde se desarrolló esta civilización, David? ¿Mande? ¿En qué parte del mundo se desarrolló esta civilización? En México, en Yucatán. En Yucatán, ¿no? Los actuales México y Guatemala. ¿Okay? Hasta ahí, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, como no hay nadie más, ¿qué pasa con el pueblo judío? El pueblo judío se encontraba viviendo en lo que se conoce como Tierra Santa, actual Israel. ¿Ya? Posterior, ¿no?, a la muerte de Jesús, que había vivido también en esos sitios, ¿no? Los judíos, los romanos consideraban ese territorio como una provincia lejana, polvorienta y rebelde. ¿Ya? Llegó un momento en que a los romanos se les agotó la paciencia de lidiar con las revueltas judías y el emperador de Roma envió, ¿no?, un ejército para acabar con todos los judíos. Entonces, los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén y los judíos serán obligados a esparcirse por el mundo, a migrar, salir de ese lugar, porque ya la convivencia con los romanos era imposible.
Los romanos habían destruido la ciudad y habían obligado a los judíos a irse de ahí. Entonces, ese episodio se conoce como la diáspora judía. Los judíos salen de Tierra Santa y se van a vivir a otras partes del mundo. El norte de África, España, en ciertas partes de Europa Central, etcétera, etcétera. Entonces, ese episodio de la caída de Jerusalén, ¿no?, incendiada por los romanos, y la expulsión de los judíos hacia otras partes del mundo se conoce como la diáspora judía. Diáspora tiene como, prácticamente se utiliza esa palabra como sinónimo de migración forzada. Eso. No volveremos a hablar de los judíos hasta cuando veamos el siglo XX, en que Hitler se extermina en los campos de concentración. Eso explica, por eso hay que conocer el pasado. Y uno se queda, ¿cómo es que los judíos estaban viviendo en Alemania o en Europa? Es porque había ocurrido esto en la época de los romanos, este episodio en el que los judíos se ven obligados a dejar Tierra Santa e instalarse en cualquier otra parte del mundo. Entonces, muchos de ellos buscaron Europa como un sitio y claro, no es que, bueno, eso lo vamos a hablar después, no es que siempre fueron bien acogidos. La gente cuando los veía, siempre como que muchas veces no se sentía cómoda con la presencia de los judíos. Bien, eso ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahí un detallito, ¿no? El proceso histórico, ¿no?, se lo puede ver también en las profecías de Daniel. Es curiosísimo. Él explica los imperios existentes y reinantes, que era uno, ¿no?, importante, con una precisión matemática impresionante. Inclusive, el regreso de los judíos a Israel también está precisado con el día exacto, ¿no? ¿Sí? Entonces, no solamente la parte del proceso de la data histórica, sino que usted cuando lee, en este caso la Torá bíblica, entonces el Antiguo Testamento, estas partes de las profecías de Daniel, usted se va a encontrar que él era, literalmente hay un historiador que solo a veces he escuchado de vez en cuando y dice que Daniel era un historiador y un matemático, ¿no? Específicamente más a la referencia con precisión quirúrgica de los días y de los años de los acontecimientos, ¿no? Y están exactamente los días contados con mucha precisión, literal, con el día exacto de la vuelta de Israel, ¿no? Que justo hay algo muy particular, ¿no?, que decía que en un solo día volverá a ser reconocido como tal. Y justo en un solo día de un decreto, ¿no?, pues es reconocido real. Eso lo veremos también. Habrá un comentario por la parte, ¿no?, desde la filosofía cristiana en la vida para entender de igual manera el proceso de lo que vamos a ver involucrado, ¿no?, que son los papas desde León XIII en todo el proceso y la relación que hay con lo social, lo político, lo religioso y que está detrás de todo esto, el aspecto histórico y espiritual, ¿no? Hay que empatar siempre estas cosas porque si no uno las ve por otros lados, ¿no?, y uno no entiende qué es lo que pasó, ¿no?, por qué el Vaticano está ahí, qué hace ahí, quién le dijo venga para acá, ¿no?, cosas de eso. Antes de seguir, Dani, enviaron un comunicado José Miguel para recordarles lo siguiente, ¿no? Les han enviado a sus representantes, si no estoy mal, ¿no?, un correo en el que se pide una colaboración, ¿ya? Si alguno de ustedes la ha traído el día de hoy, pues puede entregarla y tomamos su nombre y cosas así. Y si no, pues ustedes todavía vienen el lunes o el martes, inclusive algunos van a venir el lunes, el martes y el miércoles, ¿no? Si pueden traer esa colaboración, si está en las posibilidades, pues
con gusto será recibida y tomado el nombre de cada uno de ustedes, sobre todo por la gratitud y cosas de esas, pues que el hermano rector siempre tiene esos detalles, ¿no? Con quienes colaboran de manera particular. Tengan en cuenta esta cosita, tanto los que están en la virtualidad, que están viniendo, ¿no? Acá al colegio, no se olviden, a veces, yo lo digo como papá, ¿no? Y lo que me acabo de pasar, a veces uno se olvida, lo tiene presente y dice, sí, eso hay que hacer, eso hay que... Y luego se olvida. Entonces puede hacer un recordatorio, si en casa van a donar algo, a traer algo de lo que se ha pedido, póngalo aunque sea en una hoja blanca pegada ahí, ponga donación, no sé lo que sea la palabra, para que se acuerde si es que lo van a traer, ¿no? Porque si no, se dice, ya nos olvidamos, ya tocará esperar el otro año. Entonces, si usted van a hacerlo, pueden traer, pues no se olviden ese detallito, ¿ya? Pueden escribir para recordar. Si no puede, no lo va a traer, pues simplemente no, ¿ya? No es obligatorio, es una colaboración voluntaria para quienes deseen hacer. Espérate que no estoy. Bien, un pequeño paréntesis, les comparto un segundo. Ya como les dije al inicio, les presenté en Classroom el capítulo 2, el capítulo 3 de... Este es. Sí. ¿Este? ¿Primero? Ah, mira. Ya que se abra ya. Sí, ya es. Ahora, lo que van a ver ahorita es más o menos, no más o menos, prácticamente es una reproducción fidedigna de cómo los romanos habían dos sitios principales de entretenimiento. Uno de ellos era el Coliseo romano, ¿no? Donde ahí peleaban los gladiadores, o hacían que los animales peleen, no sé, un tigre con un león, así, ¿no? O también se hacía escenas de cacería, ¿no? Ese por un lado, ¿no? El Coliseo, ¿no? Así se llamaba, al Coliseo, ¿ya? El entretenimiento máximo. Y es este que ustedes van a ver en este momento. Ahí se realizaban las carreras de caballos. A diferencia del anfiteatro Flavio o del Coliseo, que todavía nosotros podemos ver la estructura, todavía existe, ¿no? Donde se van a tomar fotos turistas, ¿no? Todo eso. El Circo Máximo, este ya no existe, está en ruinas, prácticamente es como un campo de fútbol, ya no sé, que no queda mucho de esto. Pero aquí, por ejemplo, en esta película, que se llama El Tour, no sé si alguno de ustedes ha visto, sabían pasar en la televisión nacional estas películas en Semana Santa, ahora ya no pasan. No he visto. Pero el caso es que recrea de una forma muy real cómo era la vida del Imperio Romano, ¿no? Entonces ahí van a ver en esta escena la de las carreras de caballos que se llamaban las cuadrigas. Sí, solo detalle, me parece que esta película recibió 9 o 10 Óscares de la Academia, ¿no? Entonces, por algo le han de haber dado. Creo que son 9 o 10. Y pasaron muchísimos años para que otra vez una película logre esa cantidad, ¿no? Sí, es uno de los referentes del cine de esa época, que la época dorada de Hollywood, de los años 50. Se hacían estas megaproducciones costosísimas, pero buenas, sumamente buenas. Les recomiendo que hay un momento. Sí. Trataron de hicieron una película como remake, pero la crítica dijo que no era como la de los años 50. Sí, por eso háganse la idea, o sea, está interesante y llamativo el hecho de cómo le dieron, no me acuerdo si eran 9 o 10, pues estoy seguro, 10 Óscares a la Academia. ¿A qué película le dan? Difícil, ¿no? Entonces, incluso para que puedan verla, aunque fíjense, dice ahí 1959,
pero realmente tiene lo suyo, ¿no? Ahí viene esta parte. La película a la que luego le darían esa cantidad creo que sería Titanic. Titanic, me parece, creo que fue igual 9, o sea, Logró- fue la que igualó. Pero imagínense cuántos años, ¿no? O sea, pero bueno, ahí va. Y adelantarle un poquito. El que acaba de caer era un soldado romano importantísimo, creo que era los Napoleones, no sé si será el campeón de siempre. Claro, no, era peligrosísimo. Hay gente de morir. Y cuando ocurrió la persecución contra los cristianos, se capturaban cristianos para que los pusieran ahí a pelear, ¿no? Más bien era para que sean devorados por las fieras, osos, demonios. Era un entretenimiento bastante... Ya sé otra película que como que es bastante sanguinario. Por eso no sé si han escuchado esa frase que dice pan y circo. El ciudadano romano vivía a base de eso, porque en la ciudad de Roma se entregaba el trigo gratis para que la gente tuviera una base alimenticia. Entonces, por un lado, se entregaba el trigo, la harina gratis, y por otro lado, habían estos entretenimientos masivos, porque si ustedes ven, eran lugares gigantescos donde entraban miles de personas. Sí, exactamente. Entonces, el ciudadano romano se mantenía a base del pan y circo, ¿no? Que tener alguna barriga y con qué entretenerse. Entonces, cuando uno quiere expresar políticas demagógicas, ¿no?, que sirven como para distraer al pueblo, se utiliza esa palabra, pan y circo. es de Cuba. Es otra super película, producción de la... They want justice. No, they want justice. They want vengeance. Rome is ruled by a monster. Destroy it! Something must be done about this maniac quickly, decisive. Rome burns to the ground.
are the incendiaries. Lovers are torn apart in this unforgettable masterpiece. I am planning something most unusual. Superb, Sophia! Magnificent! The epic that set the standard for all epics. Shot on location in Rome with a cast of thousands. Newly remastered with colossal bonus features. Honored with 8 Oscar nominations and 2 Golden Globes. Own Quo Vadis on Blu-ray and the 2-disc special edition DVD. The role of this man. Siempre Cuba también es una de esas excelentes películas. 8 Oscars. Tienen que ver. Trata sobre el incendio de Roma. En un momento en la historia, Roma llegó a tener 1 millón de habitantes. Era una ciudad como Quito, ¿no? Incluso había edificios de hasta 15 plantas, 15 pisos. Y en un momento dado en la historia, cuando gobernaba el emperador Nerón, se incendia Roma. Se desconoce por qué hubo el incendio, pero se cree que luego Nerón le echó la culpa del incendio a los cristianos. Y ahí es cuando empieza esta ola de persecución, ¿no? Los cristianos fueron los culpables de incendiar Roma. Y empezaron a capturarlos, los cristianos empezaron a tener que vivir como las ratas, ¿no? En galerías subterráneas llamadas catacumbas. Ahí hacían el culto, etcétera, etcétera. Entonces, la película Cuba trata ese contexto, ¿no? Del incendio de Roma y la posterior persecución hacia los cristianos. Como ustedes vieron ahí, ¿no? Víctimas de las fieras, se ponían ahí en medio de los toros, etcétera, etcétera. Bueno, No, ya prontamente veremos. Yo sigo insistiendo, ¿no? Súper importante conocer la historia. Cuando yo estaba en el colegio en tercer o cuarto curso, sí, a mí me mencionaban la palabra historia y me daban náuseas. Pero no era por la historia en sí, sino porque lastimosamente quienes me daban la clase de historia, pues simplemente de manera personal me la hacían problemática, ¿no? Obviamente no se refería al modo de la clase, sino que a mí me aburría por el hecho de que teníamos evaluaciones continuas y si no ponía el punto y coma tal como había dictado, entonces tenía 0 en la prueba y esa parte no me cuadraba mucho, ¿no? Desde pequeñito más bien yo tenía el aspecto del análisis y la crítica, no la crítica de criticar por así nomás, sino investigar, me gustaba, pero a veces me fallaba la memoria y no me acordaba que había punto y coma y no era coma, entonces, o por algún momento, por cuestión gramatical, ¿ve? Pero es realmente súper interesante. Por ejemplo, el lado del hobby, del conocimiento que tengo, ¿no? A veces personas raras tenemos estas cosas cuando vamos por el lado de las lecturas o de la historia, sí, pero uno empieza a decir cómo comprender las matemáticas. Entonces uno empieza a estudiar la historia y se da cuenta de un montón de cuestiones y de discusiones y cómo van apareciendo todos los procesos, ¿no? Sí. Y como les decía en algún momento, uno empieza a estudiar la inteligencia artificial, a leer cosas de esas, y se da cuenta que la encargada de todos estos procesos es las ciencias sociales. No son las ciencias naturales, obviamente, porque son naturales, ¿no? Pero son todos estos procesos que realmente son riquísimos y extraordinarios. Si ustedes estudiaran un poquito la historia griega, por ejemplo, los griegos, yo les decía, creo que no este año no les he dicho, pero los griegos, solo un ejemplo, el resto buscan. Trabajaron, empezaron a tener las ideas y trabajaron y reflexionaron sobre los principios de la propulsión a chorro de los aviones. Les estoy hablando de hace más de 20 siglos atrás de historia, hace 22, 23 siglos. Y la propulsión a chorro la empezamos a conocer prácticamente en el siglo XX. Pero los griegos ya la trabajaron esos principios 22 siglos atrás.
casi 23. Claro, preguntan, ¿y por qué no desarrollaron eso? Bueno, ellos les van a decir, para eso están los esclavos. Son las mejores máquinas que existen, ¿no? Por eso es que uno de los aspectos que truncaron, cuando uno empieza a coger a Charles Darwin y dice, ve, está hablando de dónde venían los hombres. No, no fue Charles Darwin el que se le ocurrió eso, fueron los griegos. Ellos ya propusieron, incluso propusieron que veníamos de los peces, literalmente, ¿no? De un pez específico, ¿ya? Luego uno empieza a hablar de la eternidad, del infierno, del fuego, y uno dice, sí, fue el cristianismo, fueron las religiones. No, los griegos en su proceso filosófico, ellos no tenían un orden religioso, por eso tenían otro modo de pensar, en el sentido que suelen decir que no era dogmático, pero bueno. Pero hay muchas cosas de esas que uno se va encontrando, qué cosas tan curiosas, ¿no? Y si uno va detrás de ellos, dice, sí, pero es que ahí hay ciertos aspectos de los asirios, etcétera. ¿Por qué? Porque ese era un centro de conversación y de encuentro tremendo. Y los romanos se aprovecharon de ese conocimiento, de esa situación, y como suele decir la frase, ¿no? Roma conquistó con las armas Grecia y Grecia conquistó con el conocimiento a Roma. Y claro, pues Roma fue tan grande, ¿no? Porque se apoyó en un grande en todo el proceso. Bueno, y hay muchas cosas más, ¿ve? Entonces, uno va encajando los procesos. Y como les decía, si ustedes leyeran al profeta Daniel, ¿no? Van a ver la historia de cómo tiene matemáticamente enmarcados los imperios, ¿no? Es curiosísimo, a pesar de que esto es una cosa un tanto contradictoria aparentemente, pero hay que analizarla bien, respecto del fin del Imperio Romano, pues el profeta Daniel no habla de un fin, ¿no? Sino de una diseminación y que empieza otro proceso que en la historia se puede ver, pero como imperio como tal, pues ya está. Entonces, a mí, sí, a mí me encanta, ¿no? Si yo estuviera en este momento en el proyecto, ¿cómo se llama?, científico, me escucharían hablar en matemáticas de estas cosas de historia o de estas cosas, incluso hasta de religión, porque están empatadas impresionantemente. En el siglo XIX, y con esto acabo, en el siglo XIX, de manera especialísima, un filósofo que es el padre de la sociología, uno de ellos se llama Augusto Comte, fue el que propuso esta hiperespecialización de las ciencias y la división de las cosas de manera particular. Porque hace mucho tiempo, por ejemplo, Isaac Newton, ¿ya?, era un filósofo y le conocemos como el gran físico y el gran matemático, pero era un filósofo. Fue uno de los últimos, ¿no?, en el que estaba todo el conocimiento en una persona. Es decir, él podía hablar tranquilamente de la física, de la matemática, de la historia. Hay un gran filósofo que es Immanuel Kant, que es filósofo favorito, digo, de mi parte, que él en principio estudió física y matemática. Y si usted escoge los 3 grandes libros que él escribió, de la crítica de la razón, ¿no?, pura práctica del juicio, llaman así, él tiene en la primera, ¿no?, más bien en la crítica de la razón pura, pues que debe ser la última, pero fue la primera, escribe una introducción para explicar y entender la reflexión y el análisis, habla sobre física y sobre matemáticas, ¿no? Entonces son cosas que a mí personalmente me llaman mucho la atención, ¿no? Y luego uno empieza a ver el análisis de la astronomía, la geometría, la música, el arte, y se hace siempre me gusta usar siempre la palabra esta porque no me gusta la traducción, creo que se entiende mejor así en inglés, ¿no? Se hace un insight, se enciende algo aquí, el conocimiento en la cabeza, que uno empieza a entender las cosas, ¿no? Sí, entonces es súper interesante. Les invito, si quieren esta parte del conocimiento, avanzar desde la ciencia y apoyarse en todo lo que estamos haciendo, les invito a que bajen la aplicación del padre Jorge Loring, del libro Para Salvar, ¿ya? Y él habla muchísimo de ciencia, muchísimo, un montón de cosas en síntesis. Lástima, me hubiera gustado siempre leerles una parte de ciencia de página y media de un libro de Isaac Asimov, de 800 y pico de páginas. Cuando estaba aquí en el colegio lo presté a alguien, ¿no?
y todavía no me lo ha devuelto. Se lo presté como hace 10 años. Estoy esperando que me lo devuelva, pero creo que ya no me lo va a devolver, así que... Como los libros que el padre Rolando me prestó. Pero el padre Rolando. Entonces yo le he concedido el perdón y digo, no, voy a hacer como que le regalé. Es un libro difícil de conseguir porque Isaac Asimov, por lo general, él escribe ensayos sobre ciertas cosas, cuestión de ciencia ficción y todo, de ciencia también habla. Pero este libro, de manera particular, se llama Otros ensayos, así literal. Y es pura ciencia, nada de ciencia ficción, sino es pura ciencia. Y recorre en 3 párrafos o en página y media o en 2 síntesis de historia extraordinarias. Me encanta ese libro. Pero no lo tengo. ¿Sí? Entonces, el que no quiere tener que preste, dice el refrán. ¿Sí? Así, aquí he prestado unos 5 libros. Por eso ya decidí no... A muy poca gente, ya que les conozco, les puedo prestar. Y sé que regresan. Pero me sobran, de estos 3 dedos, me sobra uno. 2 o 3 máximo. Pero, ¿por qué les cuento esto? A mí personalmente siempre me fascina y me despierta. Yo en el colegio no tenía una idea de estudiar historia o literatura o cosas de esas. Los profesores que tuve en el otro colegio al que me pasé, después, antes estaba en La Salle, luego me pasé a otro, a San Fernando, de Quito, que veo por allá. Tuve 9 profesores de la masonería y a pesar de toda la adversidad que hay entre ellos y yo, no puedo dejar de reconocer que ellos me enseñaron a acercarme a la literatura, a las artes y a la historia, ¿no? Intelectuales realmente extraordinarios, hay que reconocerlo, ¿sí? Pero claro, andan por otros lados, pero no es el momento ahora de tocar esa parte. Por eso, invitarles de verdad, hoy, cuando uno está pequeño, a veces, salvo que tenga alguna apreciación musical al respecto, difícilmente se va acercando, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y uno empieza a ver videos, empieza a leer libros y empieza a darse cuenta que algo raro está pasando, ¿no? Algo está sucediendo y se va dando cuenta de la verdad, ¿no? Hay muchos teóricos, por eso Einstein decía, hay muchos teóricos que hablan de muchas cosas que no tienen fundamento, ¿no? Einstein decía que, él tiene una frase, me encanta siempre repetirla cuando me hacen algunas preguntas. Él dice, hay 2 cosas infinitas en el universo, ¿no? Él decía, el universo y la estupidez humana. Pero del primero no estoy muy seguro. Entonces, por eso es importante conocer, para que no quedemos enclaustrados en esa frase de Einstein, ¿no? ¿Ah? Compartiendo una anécdota. Sí. Claro, te entiendo. Aquí me dicen que Juan Francisco dice que entiende que la estupidez humana no es infinita. ¿A qué se está refiriendo con esto Einstein? ¿No? Se refiere a mente que la estupidez del ser humano es tan grande, que, o sea, es inconcebible lo que a veces hace en la vida, ¿no? O sea, es inconcebible. Bueno, a eso hace referencia de que, o sea, podemos tener dudas de que el universo sea infinito, pero la estupidez humana no, o sea, va increciendo. Va a haber cosas nuevas. Sí, siempre hay alguien que hace cosas que uno dice, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Por eso yo decía esos ejemplos ridículos de Semana Santa de la comida, ¿no? Comer colada morada con bacalao. O sea, Uno cree que ya lo ha visto todo, pero uno queda sorprendido, ¿no? Una pequeña anécdota. Sí, a mí. De cuando era un joven guapo. Sí, lo escuchaba, profe Dani. Es una pequeña anécdota de cuando era joven, guapo y soltero. Les va a pasar. Y claro, ¿no? Para alguien que le gusta la historia, este fue un viaje inolvidable. Si en algún momento tienen la oportunidad, vayan, conozcan.
A veces dicen, ay, me voy a Miami. Sí, pero que en Miami. O me voy a Nueva York. No, está bien que te vayas, pero si te vas a un sitio, anda también a aprender, ¿no? A conocer ese tipo de experiencias, ¿no? Eso sí se los recomiendo en algún momento, cuando estén más grandes, ¿no? Y se vayan. Eso sí, siempre les digo, oye, cuando se van a graduar, viajen, conozcan, salgan, aprendan. Eso, chicos. Y hasta aquí nomás. Ya de hoy, por favor, no se olviden de leer. Ya comenzamos la edad media, la siguiente clase. Ya compartí en el Classroom el contenido, ¿no? Pilas, por favor, los que no han expuesto, pónganse a leer. No solo he compartido la edad media, sino también he compartido ahí está compartiendo Javi, ¿no? Sí, la media y la moderna. Ahí está compartiendo Javi los dos, la edad media y la edad moderna, ¿no? Les adelanto, ¿no? En la edad media, los árabes, los vikingos, la peste negra, los viajes de Marco Polo, las cruzadas, ¿no? Algo de eso a lo mejor les ha de interesar a ustedes. Y sobre la edad moderna, ¿no? El descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, el Renacimiento, ¿no? La Reforma Protestante, el absolutismo, etcétera, etcétera. La Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, revisen por favor y me comentan por la próxima clase quien desea exponer y para el lunes. ¿Qué? Bueno, ya. Bueno, entonces sería para el próximo año. Entonces, eso, chicos. Gracias.